Bueno, profe, buenas tardes ante todo. Yo soy Abrel Rangel Ponce y pues bueno, al principio del video se nos hace una pequeña introducción a lo que viene siendo, pues sí, no, o sea, lo que viene siendo, em, a lo que viene siendo todos los empresarios y todos estos, y todas estas personas que nos platican, nos dicen cómo empezaron, ¿no? Y los años también incluso que duraron en ciertas empresas. Pero después les hacen una pregunta muy curiosa a todos. ¿Pero cuál es el problema, no? Entonces ahí nos lleva a, a una especie como de documentación que se hizo a nivel internacional o mundial incluso, avalada por Netflix, al parecer. Entonces, donde nos explica y donde todos los noticieros dicen que está muy consumido los adolescentes y el mundo entero está consumido por la pantallita y por los celulares, por las tablets, por las laptops, por todo eso, ¿no? Entonces, si es un tema racionalmente fuerte, ya que se centra en decir que todos somos una especie de zombies, que que a partir de la llegada de la tecnología el ser humano se hizo como muy dependiente al celular, como si se hubiera creado una dependencia emocional al celular, algo mucho más fuerte que una dependencia emocional o igual de fuerte que una dependencia emocional con una persona, que creo que ambas son peligrosas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí, hasta cierto punto tiene mucha racionalidad, porque en el video dicen, a partir de que llegó la tecnología, el ser humano ha cambiado mucho, o sea, va muy apegada a la tecnología con la mente humana, bueno, con la salud mental lo dicen, ¿no? O sea, no sé si me explico. Entonces dice el documental, desde que llegó la tecnología, pues la tecnología está muy apegada con la salud mental, que es lo que dice, ¿no? Y sí, es muy cierto, porque hasta cierto punto, después de la llegada de la tecnología, se creó cierta dependencia emocional en nosotros los seres humanos y pues cosa que no estuvo bien, ¿no? Pero las preguntas que también nos hace usted en este trabajo, pues son seis, si mal no recuerdo, pues la verdad yo creo que influye mucho este documental de las redes sociales con los jóvenes y su pensamiento. Y sí, sí, sí es muy cierto, porque esa es una pregunta que pues, se cuestiona en este trabajo que usted nos está poniendo. Y sí, creo que le veo mucha coherencia a este documental con la actitud de los jóvenes. La mayoría, una vez que empiezan a tener un celular, empiezan a crear cierta dependencia emocional hacia ello, y no solo hacia ello, sino hacia lo que ven o a lo que consumen. Eh, y bueno, en el caso de las etapas que yo veo o de las prácticas que se hacen aquí en este documental, pues como decía bien, siento que vienen todas las etapas porque pues muchos empresarios, o sea, la razón es por qué hicieron o por qué crearon ciertas aplicaciones, ¿no? Tales como por qué crear WhatsApp. Bueno, el WhatsApp tal vez sí, ¿no? Tal vez creo que me quise referir más bien a Facebook, ¿no? En fin, pero al final de cuentas es más como de por qué crearon o por qué crear algo como Facebook o TikTok, que es en donde principalmente se puede promover tales principios o tal tipo de ética diferente, ¿no? Porque les empiezan a meter muchas ideas a los jóvenes, ¿no? Entonces, siento que sí influye mucho y que todas las etapas tienen que ver en lo que dijo los usuarios, la sociedad y también los empresarios. Porque al mismo tiempo, pues los empresarios pueden sentir cierta culpa por el hecho de ver que sus creaciones de contenido lograron pues ciertos problemas mentales. Y bueno, para la tercera pregunta, pues opino que las redes sociales pueden influir de manera positiva, pero también tanto como de manera negativa. De manera positiva porque puede haber líderes que influyan para que
O sea, pueden como influir, no en la personalidad, pero sí pueden influir a que las personas sean menos egoístas, menos egocéntricas, ¿no? O sea, que sí piensen en sí, pero que sea como un pensar en sí mismos, pero para un bien, ¿no? O sea, como para mejorar y poder ayudar a las demás personas a tener un mejor pensamiento. No sé si, o sea, el punto de esta opinión es que positivamente sí puede dar el egocentrismo, pero mientras sea positivo. De que digas como un líder fitness, por ejemplo, em, que diga, bueno, no te va a llevar 30 días un cambio físico, ni tampoco que están las sustancias mágicas, obvio, o sea, que el influencer fitness sea muy realista, sobre todo, que diga, no hay sustancias mágicas y en 30 días no vas a obtener el físico que quieres. Necesitas años, necesitas disciplina. Entonces ese tipo de realismo ayuda un poquito al egocentrismo para hacer un amor propio y de cierta manera es positivo, ¿no? Y no solamente en el fitness, sino en cualquier otro aspecto, ¿no? En el caso negativo puede ser lo contrario, de que promuevan de que si estás, si tienes un bonito cuerpo, te tienes que creer más que los demás. Entonces ahí va la diferencia, ¿no? De que puede influir de cierta manera positivamente, ya sea un líder que piense en la mejora personal y en promover la empatía y la ayuda hacia los demás, o lo contrario, que no promuevan eso. La siguiente pregunta, pues, en este caso y en este sentido, eh, pues está más, es como un adolescente, ¿no? De 15 años. ¿Por qué? Porque, pues bueno, las redes sociales pueden influir mucho, ¿no? Tal vez de que, por ejemplo, si hay un joven delgado de que 13 años, 12 años, por las redes sociales empieza a investigar y entonces puede que se empiece a meter con sustancias anabólicas, empiece a hacer rutinas exageradas de ejercicio en casa, que no van a su nivel ni a su condición física, o alimentaciones que no debería de seguir, ¿no? Porque precisamente solamente las ve, pero no tiene como tal una aprobación, una aprobación no social, sino una aprobación médica o biológica que diga, con tal rutina o con tal alimentación vas a subir de peso, ¿no? El punto. Entonces, pues sí considero eso, que puede influir en eso, ¿no? De que ya depende también mucho al joven como lo vea, porque si el joven también tiene problemas como de que es una persona muy solitaria, por ejemplo, y se aísla sobre todo, porque también pasa eso, muchos jóvenes se aíslan con las redes sociales, entonces ahí influye todo eso, ¿no? O sea, entonces, sí, también influye la presión social, la presión de los padres, de que también si tienes unos padres muy exigentes que te exigen estar así súper fuerte, ser el más guapo, el más conquistador, el más mujeriego, bueno, en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres, que no esto, que no el otro, que no te vistas así, que debes de vestir más femenina, pero sin mostrar tanto, o cosas así, pues son presiones sociales, tanto como para ambos, para un hombre, tanto como para una mujer, que pues simplemente por eso todo ese tipo de estereotipos y todo eso, pues los van arraigando y los van haciendo una creación a la ansiedad y a la depresión. Y entonces es donde empiezan a buscar contenido en las redes sociales, y se empiezan a presionar más todavía porque ven cuerpos que son perfectos, entre comillas, que algunos puede que sí sean naturales, pero otros pueden ser basados a muchas sustancias anabólicas que no son buenos. Entonces, y la mayoría de los jóvenes se va por los que son, se va por los cuerpos que son hechos por sustancias anabólicas y no por los naturales. Y es donde el problema empieza, entonces empiezan a aislar, se empiezan a hacer empiezan a hacer muchas cosas que simplemente no son buenas para la salud mental y que a futuro obviamente les va a traer más cosas porque o se van a empezar a aislar o van a empezar a tomar dietas extremas que simplemente ni los van a ayudar, entonces simplemente no está bien.
Y bueno, a partir de mi propia experiencia, pues yo puedo decir que relativamente sí, sí considero que es muy importante eh, a mi experiencia personal, porque también tuve y pasé por experiencias difíciles, en las que gracias a las redes sociales precisamente, pues me metí mucho con eso, ¿no? De que ser delgado y ya me autoexigía, a rutinas muy exageradas de ejercicios, y más que no eran ni siquiera, no eran rutinas de ejercicios como tipo ejercicios de fuerza, sino rutinas de ejercicios de cardio, cosa que no me va a ayudar. Eso era más para bajar de peso. Entonces, y por no investigar también, ¿no? Entonces siento que va muy de la mano la investigación en las redes sociales. Los jóvenes a veces se dejan influir mucho por las redes sociales, o sea, son una buena herramienta, pero depende a cómo lo controles y también que no te aísles, porque hay jóvenes que se empiezan a aislar y también viene lo del suicidio y todo eso, entonces es más difícil de comprender por todo eso, ¿no? Por los problemas sociales, los problemas familiares, los problemas interpersonales y todo eso que empiezan a tener, pues muchos empiezan a aislar o cosas así, entonces al final de cuentas, pues y a mi experiencia yo veo que si hay conductas que se vuelven a repetir en este documental y pues por eso es importante informarse. Y pues bueno, ya para finalizar, yo de estrategias educativas pues propongo precisamente eso, que los jóvenes no sean tan, no se dejen llevar por la ignorancia y que simplemente investiguen, porque eso me pasó a mí también. Hubo en algún tiempo en el que por no comunicarle nada a mis papás, por no hablar con nadie, por sentir que estaba solo, me dejé llevar por la ignorancia y me metí en cosas que relativamente no debía, que tal vez no fueron drogas o eso, pero sí en rutinas o en procedimientos que biológicamente no estaban comprobados para mí. Y no solamente en eso, sino en otros ámbitos que también me pasó y en otras experiencias. Entonces, yo como ayuda, yo puedo decir que esa es mi ayuda, o sea, que el joven no se quede lo, en la ignorancia, que diga, que esto dice las redes sociales, pero vamos a ver qué tan verídico es. Hay que buscar fuentes de informaciones confiables, tal vez fuentes como fuentes de gobierno, o buscar libros en librerías, como antes hacía, aunque suene un poco anticuado o ambiguo, pero a veces es mejor ese método antiguo o ambiguo, como le dicen, porque así uno no se estanca en la ignorancia y puede saber si lo que está en redes sociales es verdad o si solamente, si es verdad o qué tan verídico es, ¿no? O sea, de que ves algo en las redes sociales y tú ya lo investigas, pero de fuentes que de verdad están confiables como los libros o páginas de gobierno y ves qué tan verídico es esa información.